El día de hoy vamos a hablar de la cosa más importante que tenemos los católicos. La Santa Misa. ¿Puede haber algo más importante que eso? Claro que no. Y vamos a ver 3 beneficios que tenemos de la Santa Misa. El primero es que en la misa nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Jesús. Y así como una mamá alimenta a su hijo hasta que nazca, así Jesús va alimentándonos hasta que nazcamos para la vida eterna. La misa es la que nos va uniendo y nos va dando las fuerzas y nos da la dirección para llegar a la vida eterna. Por eso es tan importante que no nos perdamos ni una. Y ojalá que no solamente la reduzcamos a la misa los domingos. ¡Qué insuficiente! Vayamos entre semana. Si la misa es el alimento para la vida eterna y hemos sido creados para ella, mientras más nos alimentemos, más preparados vamos a estar para acercarnos a esa realidad. Segundo, la misa, por lo tanto, nos une al cielo. Solamente hay 2 lugares donde Jesucristo está presente en cuerpo y alma, como estuvo hace 2000 años. Ese lugar es el cielo y ese otro, el sagrario, la Eucaristía. Y por eso la Santa Misa nos une al cielo. Cuando entramos en contacto con Jesús, se hace un puente inmediato hacia ese cielo. Si vivimos correctamente la misa, vamos a vivir un cielo. Claro, si simplemente la vivimos como un requisito, como un, bueno, ya cumplí, tengo que ir, ni modo, me obligan, ¿qué van a pensar, qué van a decir? Porque si no después me tengo que confesar, etcétera, etcétera. Entonces no va a ser el cielo, va a ser un infierno. Pero si la vivimos con ese deseo de encontrarnos con ese amigo, presente ahí en cuerpo y alma, entonces va a ser el cielo en la tierra. Vivámosla así, intenta profundizar en ese sentido y ya verás que no te vas a arrepentir. Tercero y último, la misa nos fortalece contra las tentaciones. Sí, la Eucaristía es un alimento. Y si necesitamos alimentarnos para estar fuertes, el alimento espiritual que más nos fortalece contra las tentaciones es la Eucaristía, es la presencia del mismo Jesús. En ella encontramos cómo actuar, en ella nos vamos asimilando a Jesús, vamos imitándolo. Porque claro, ahí está presente Él y Él nos va enseñando esas virtudes, va modelando nuestro carácter, va dándonos los pasos que tenemos que ir tomando para llegar a vencer todo lo que tengamos que vencer y por lo tanto nos va acercando a ser más virtuosos. Tienes una tentación y no puedes contra ella, intenta ir a misa todos los días y pídele a Jesucristo la gracia y el regalo de vencerla. Y ya verás cómo, perseverando, vas a poder lograrlo. Imagina cómo serías hoy si hubieras ido a misa durante todos los días de este año. Imagina cómo serías si hubieras ido nada más este mes o esta semana. ¿Serías el mismo? Claro que no. Te hubieras alimentado y serías otra persona. ¿Peor o mejor? Inmensamente mejor. Bueno, comienza hoy. No te pierdas ni una misa pudiendo ir. Soy el Padre Adolfo. Dios les bendiga. Recen por mí, que yo rezo por ustedes. El día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó.
Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Y ya están limpios. Pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo, ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple, el que come mi pan se volvió contra mí. Se los digo desde ahora, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío me recibe también, y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. ¿Por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos en la última cena? Una vez más, recordemos cuándo pasó esto. Esto pasa en la última cena, en el aposento alto, horas antes de su crucifixión. ¿En qué contexto? Bueno, el aposento alto no le pertenecía a ninguno de ellos. Esta era una propiedad privada que se le prestó. ¿Cuál era la costumbre en ese entonces? Bueno, la gente se supone que se debía lavar los pies y las manos antes de comer, antes de cenar. ¿Por qué? Porque las calles de Jerusalén eran muy polvorientas. Los pies estaban muy sucios. ¿Qué se supone que un discípulo hiciera con su maestro? La historia o la tradición decía que un discípulo debe hacer por su maestro cualquier cosa, menos tener que desatarle los cordones de las sandalias. Por eso que Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni siquiera de hacer eso. En otras palabras, el discipulador, el maestro que yo tengo, el rabino que yo sigo, está tan por encima de mí que yo ni siquiera puedo hacer eso que se supone un discípulo no debiera hacer. Él dice, yo ni ahí llego. Juan tenía una buena idea de quién era este Mesías. Cristo entonces toma la tarea que se supone que un discípulo no debiera hacer por el maestro porque lo denigra, por así decirlo, lo humilla y en ese contexto dice, no, yo voy a hacer eso, yo el amo, voy a hacer eso por ellos. Y entonces él le lava los pies, por un lado. Entonces él está mostrando que realmente en el reino de los cielos la manera de ascender es descendiendo y él que es el amo desciende a lo más bajo, que es en la condición de siervo y como siervo de lavar los pies, incluyendo lo de Judas, el traidor. Eso es una lección de humildad. Pero luego él nos deja dicho que de la manera como él hizo eso con ellos, que de esa misma manera debieran hacer ellos unos con otros.
Entonces es un ejemplo de servicio incondicional, de servicio al máximo. Y si hay algo que Dios nos mostró a través de su Hijo, que Dios nunca nos ha pedido que hagamos nada que Él no haya hecho primero. Dios pide que yo muera a mí mismo y le dé mi vida a Cristo. Cristo murió primero y me mostró eso primero que yo. Dios me pide que yo lo ame con toda mi mente, con toda mi fuerza, toda mi alma, todo mi corazón. Cristo amó al Padre de esa misma manera y lo mostró a lo largo de su vida hasta morir en la cruz. Cristo me pide que viva una vida sacrificada por el reino de los cielos. Cristo hizo eso primero. Y luego Pedro viene y escribe su carta y nos dice que a nosotros se nos dejó un modelo para que pudiéramos caminar tras sus huellas, tras sus pisadas. Entonces Cristo estaba dejando huellas que yo pudiera ver claramente en el camino, para luego entonces, habiendo visto las huellas, yo pudiera poner mis pies sobre esas huellas. Entonces el ejemplo que queda es un ejemplo de servicio, es un ejemplo de sacrificio, es un ejemplo de servicio sin condiciones, porque a Judas se le lavaron los pies, de manera que nos quita a nosotros cualquier excusa para ser elitistas o para tener condiciones de a quién le sirvo, a quién no le sirvo, y también nos quita toda excusa de que pudiéramos pensar que hay servicios que están por debajo de mí. No, nada está por debajo de ti, incluyendo lavar los pies. Yo creo que eso responde a la pregunta de la persona que nos envió y espero que pueda aclarar también dudas en mucha gente.